En esta mañana continuamos con esta sesión o esta serie de mensajes o enseñanzas bíblicas acerca de la iglesia. Esta es la parte número 3, y el título de este mensaje en este día es Un cuerpo sobrenatural. La iglesia, un cuerpo sobrenatural. Vamos siempre a utilizar el verso el texto bíblico del cual hablamos la primera semana, donde Jesucristo dijo, en base a la confesión de Pedro, Jesús dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? La iglesia, edificaré la iglesia. Es Jesucristo quien edifica la iglesia, quien la establece, quien no solamente la comenzó, sino también quien la edifica, quien la sostiene. La palabra nos enseña de que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y vamos a explicar qué quiere decir que Jesús sea la cabeza de la iglesia como tal. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una de las tantas características que tiene la iglesia. Y una de ellas es que la iglesia es un cuerpo sobrenatural. Cuando digo sobrenatural, quiere decir que en realidad es fuera de este mundo. Tú y yo, después que venimos a la presencia y a los caminos de Cristo Jesús, nos convertimos en algunos aspectos a lo que alguna gente considera unos marcianos. Porque fue Cristo Jesús quien dijo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. No tiene nada que ver con esta tierra. El reinado, la forma de gobierno de Cristo no tiene que ver con el gobierno en que nosotros vivimos social y políticamente hablando. Eso significa de que si yo entonces ahora soy parte del reino de Cristo Jesús, también empiezo a adoptar características de ese reino que no es de este mundo. Y ese es un reino sobrenatural, no supernatural. Hay otro concepto de supernatural, pero lo correcto es sobrenatural. Es decir, fuera de lo natural, fuera de lo común. Voy a poner un ejemplo en esta mañana. Lo natural es que cuando yo tengo un dolor de muela como el que tuve esta semana, pues vaya al doctor y me saquen la muela o me den una medicina. Lo sobrenatural fue lo que yo comenté hace un ratito antes. No estaban las cámaras grabando, pero yo le pedí a Dios, Señor, prefiero un dolor de cabeza que un dolor de muela, y Dios contestó mi oración y me quitó el dolor de muela y me empezó el dolor de cabeza. Eso es sobrenatural. ¿Entiendes esto? Todavía mucho más sobrenatural cuando le pedimos a Dios, quítame las dos cosas, el dolor de muela, el dolor de cabeza y otras enfermedades, y Dios lo hace. Eso no es algo que tú le puedes pedir al médico. Tú no puedes ir al médico y decirle, Señor, yo quiero que tú me quites, doctor, yo creo que tú me quites esta enfermedad o que tú me quites el cáncer. Tú le dices eso a un médico, a un doctor, y va a mirarte un poco extraño y quizás va a pensar que tú estás poco loco, decimos. Porque ellos no te lo pueden quitar, te pueden ayudar a que mejores y te puedes sanar. Pero los médicos, basados aún en la forma que la ciencia funciona, saben claramente que ellos no tienen el poder absolutamente ninguno para sanar a nadie. Sin embargo, los médicos sí saben, aún aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que son incrédulos en muchas ocasiones saben de que hay una fuerza superior a la cual nosotros le llamamos Dios, que sí tiene el poder de sanarnos, aun cuando los médicos han desahuciado a los pacientes en muchas ocasiones. Eso es lo que se llama poder sobrenatural, y nosotros somos un cuerpo sobrenatural. Tú y yo hemos entrado en una dimensión diferente. Cuando tú crees en Cristo Jesús, cuando tú aceptas a Cristo y le entregas tu vida, tú entras dentro de una dimensión diferente sobrenatural. Y yo se lo digo a las personas que reciben a Cristo en muchas ocasiones. Tú me escuchas aquí diciendo, recuerdo que se lo dije al joven que recibió a Cristo hace 2 semanas atrás, que venía con Tito y Mari, ¿se recuerdan? Y cuando ese joven pasó aquí al frente a recibir al Señor, yo lo primero que le dije, mira, a partir de hoy van a empezar a pasar cosas nuevas en tu vida. No me pidas explicación de cómo, porque son, ¿qué? Sobrenaturales.
No están dentro del conocimiento o de la explicación nuestra. Desgraciadamente en la iglesia cristiana, acerca de este tema, hay dos extremos totalmente. Un extremo no cree en las cosas sobrenaturales. Son cristianos. El otro extremo cree que todas las cosas que pasan en la vida nuestra como cristianos son sobrenaturales. No, no es así. No todas son sobrenaturales. Hay muchas cosas que pasan en nosotros que son de carácter de naturaleza. Por ejemplo, la enfermedad. Muchas personas piensan de que la enfermedad es el producto de pecado. No, no porque tú estés en pecado. La enfermedad es el producto de que nosotros somos seres humanos en estos momentos que no hemos sido glorificados todavía. Es cierto de que la razón por la cual nosotros nos enfermamos es porque llevamos la simiente del pecado dentro, o la semilla del pecado todavía por dentro. No hemos sido santificados, hemos sido salvados, pero todavía no hemos sido, perdón, no santificados, es incorrecto, no hemos sido glorificados. Glorificado quiere decir en el momento que estemos en la presencia de Dios y seamos perfeccionados totalmente y Dios elimine y quite de nosotros las enfermedades y todos los problemas que pudiéramos tener. Pero entonces, por naturaleza, el ser humano se tiene que enfermar. No se enferma porque esté cometiendo pecado. Hay personas que son santas que se enferman. Y hay personas que son muy malas y no se enferman. ¿Tú los conoces? Es muy raro que tú escuches, por ejemplo, que digan, el criminal tal murió de cáncer. Curioso. Y uno dice, ¿y por qué le pasa esas cosas? O fulano de tal que es... Mira los gobernantes, los más malos, son los que tienen mejor salud. Y yo no voy a dar nombre hoy porque yo sé que tú tienes unos cuantos en tus países. ¿Verdad? Los países nuestros están llenos más que todos los hispanos, pero en todos los países también. Y en Arabia, y en India, y aquí, y en todos los lugares hay malos gobernantes y todos se mantienen perfectos. Hay un gobernante ahora que dice que está enfermo y alguna gente dice, me parece que es mentira. Que es posible un juego de políticos para ganar votos. ¿Verdad? A lo mejor, no sabemos. Sin embargo, ve gente santa, gente buena, gente cristiana, enfermos. Y mueren de eso. Y mucha gente se atreve a decir, es que están en pecado. No, no es cierto. No es que estén en pecado. Es que por naturaleza nosotros nos enfermamos. El apóstol Pablo fue un hombre que fue enfermo. Hoy voy a usar unos cuantos textos del apóstol Pablo. Fue el segundo hombre más importante del Nuevo Testamento. Fue el hombre que Dios usó para poder darle forma a la iglesia. Y fue un hombre enfermo. El mismo Josefo, el historiador judío, habla de eso. Y dice cómo en el segundo viaje misionero Pablo alcanzó obtuvo la enfermedad de la fiebre amarilla, la fiebre del caballo que se conoce en algunas ocasiones y que hizo que se le cayera el pelo y que se le brotaran los ojos y que las piernas se le abrieran porque desarrolló problemas en los huesos y demás. Y era un hombre santo. Un hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y murió enfermo. Curioso. Y él mismo dice, le he pedido a Dios 3 veces que quite de mí, dice, este aguijón de la carne, no del espíritu, de la carne. Eso quiere decir que es un problema físico, no explica cuál. Y Dios me ha dicho, ¿qué cosa? Bástate mi gracia, punto. Bástate mi gracia. Así que es natural que nosotros los cristianos nos enfermemos. Es natural que nosotros los cristianos tengamos problemas de economía o de finanzas. Esta economía de ahora ha atacado a todo el mundo, hasta el más santo. Yo recuerdo aproximadamente en el año 2008 que yo iba manejando mi carro y fue la primera vez que escuché esto en el radio cuando el doctor, se me ha olvidado su nombre, el presidente del ministerio Focus on the Family, dijo en la radio, Dr. Dobson, gracias, Dr. Dobson, se me había olvidado, Dr. Dobson dijo, quiero dejar saber de que la situación económica está afectando tanto a nuestro ministerio que tenemos que despedir a la mitad de nuestro staff y tenemos también que cerrar programas
en algunas estaciones de radio. Y ustedes saben que este ministerio de Focus on the Family ha sido una bendición a través de muchos años a muchas familias cristianas y no cristianas. Sin embargo, también los cristianos, desafortunadamente, pasamos por situaciones económicas. La iglesia en estos momentos se está viendo afectada. La iglesia en general. No estoy hablando de esta iglesia, no, la iglesia en general. Unas cuantas iglesias han cerrado, le han quitado los edificios, los bancos le quitan los edificios a las iglesias, si tú no lo sabes. Aquí en esta ciudad hay 2 o 3 que están en esa situación y he conocido otras iglesias en otras ciudades que están en la misma situación. Esas son cosas naturales. Pero lo sobrenatural entonces es cuando Dios mete la mano. Cuando nosotros no podemos hacer nada más y entonces sucede lo que se llama, hay una palabra con la letra M que es milagro. El milagro. El milagro es la manifestación sobrenatural de Dios. Cuidado, nosotros no siempre vamos a vivir en lo sobrenatural. Yo sé que hay algunas enseñanzas en el internet, las veo. Oh, si tú no vives en lo sobrenatural todo el tiempo. No siempre vamos a vivir en lo sobrenatural todo el tiempo. En muchas cosas nosotros tenemos que vivir en lo natural. Te voy a decir por qué. Porque Dios nunca hace un milagro al menos que tú y yo hagamos algo. Dios nunca va a hacer nada por nosotros. Hay cosas y problemas que nosotros podemos resolver en lo natural y no en lo sobrenatural. No necesitamos la ayuda de Dios. Bueno, la presencia de Dios en todo sí. Pero cuando decimos, Señor, tengo necesidad económica y necesito ahí unos chavitos extra, pensamos que sobrenaturalmente Dios va a traernos el dinero, cuando naturalmente vamos a orar de todas maneras, pero lo que necesitamos es ir a trabajar. ¿Entiendes? Punto. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Pero no esperemos buscar o encontrar cosas sobrenaturales cuando nosotros todavía no hemos utilizado los elementos necesarios y correctos dentro del mundo natural donde Dios nos puso a cada uno de nosotros. Dice el libro de los Hechos, capítulo 14, comenzando en el versículo 1. Y esto es algo que sucedió con Pablo y Bernabé. Dice, en Inoquio, que es una ciudad, en Inoquio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Los judíos se metían con los gentiles, le decían a los gentiles, es decir, hey, olvídate de Pablo y de Bernabé, esos están locos, no los escuches. Y dice allí entonces de que amargaron el ánimo contra los hermanos. ¿Contra qué hermanos? Contra Pablo y Bernabé y contra los que andaban con ellos. En algunas ocasiones, por naturaleza, nos amargamos. ¿Entiendes esto? Porque es natural. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos amargado en alguna ocasión cuando vemos gente que mete la cuchareta? Desgraciadamente, dentro de la iglesia. Yo nunca he visto a nadie que venga fuera de la iglesia a meter la cuchareta en la iglesia. Son gente de la iglesia. En el libro de Hechos, el libro de los Hechos, cuando Pablo viene de su tercer viaje misionero y pasa por ahí por Éfeso, que reúne a todos los pastores y ancianos y demás, les dice, quiero decirles de que después de mi partida, dice, de entre vosotros saldrán lobos. Dice, van a salir hombres que abren iniquidades y basura y sandeces y que creen, dice, entre vosotros. Es decir, que los problemas estaban dentro de la iglesia. Eso es parte de las características de la iglesia. En este momento estamos viendo a Pablo y a Bernabé predicando, ganando almas, hablando con la gente, pero siempre había un grupito. Porque esto pasó en la sinagoga. Y en la sinagoga, ¿quiénes estaban? Los judíos, los religiosos. Es como ir al templo y en el templo estaban los religiosos, ¿sabes? No siempre están los cristianos. No siempre en la iglesia hay cristianos. En la iglesia hay una mezcla de cristianos y no cristianos. Algunos que se llaman cristianos, vestidos de religiosos, pero no son cristianos. Pero la gente piensa que son cristianos y hablan así. Y convencen aún a muchos. Pero mira lo que dice el versículo número 3. En todo caso, y esto quiere decir con todo y esto, con todo y eso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor,
quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Hacía señales y prodigios. Es decir, lo sobrenatural de Dios se va a manifestar por encima de los problemas que nosotros podamos tener dentro o fuera de la iglesia. Y pudiera decir los problemas que tú y yo podamos tener en nuestra casa también y en nuestro trabajo. Pero como estamos hablando del tema de la iglesia ahora, pues nos vamos a dar cuenta, y por eso es el título en esta mañana, un cuerpo sobrenatural. La iglesia es un cuerpo. Y en otra enseñanza vamos a hablar dentro de esta serie sobre lo que significa ser un cuerpo. Porque la iglesia es un cuerpo, la iglesia no es el templo. Somos tú y yo, y cada uno somos miembros diferentes. Y vamos a hablar de funciones y eso un poquito más adelante. Pero este texto bíblico nos enseña de que la sobrenaturalidad de la iglesia se va a manifestar siempre a pesar de los problemas y las dificultades. Jesús hizo muchas obras y muchas cosas sobrenaturales. De ahí aprendemos. Acuérdate que dijimos y empezamos este mensaje diciendo de que la iglesia fue instituida por Cristo. Y como fue establecida e instituida por Cristo, tiene las características de Jesús. Y fue Jesús quien lo hizo. Empezó a hacerlo, pero no solamente esto. Miren lo que dice Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Es decir, no todo lo que hizo Cristo está registrado ahí en la Biblia. No todos los grandes milagros que hizo Cristo Jesús los tenemos como material de estudio. Estos son solamente algunos de los tantos milagros que Cristo Jesús hizo. Increíble. Y nos asombramos de todo lo que hizo Jesús. Y todo lo que hizo fue sobrenatural. Por ejemplo, Jesús resucitó a Lázaro, Juan capítulo 11. Le dio vista a un ciego también, Marcos capítulo 10. Jesús sanó a un paralítico, esto está en Mateo capítulo 9. Y mucho más. Pudiéramos nombrar una serie de cosas que hizo Cristo Jesús, milagros sobrenaturales de Jesús. Ahora, ese poder sobrenatural que tenía Cristo Jesús, lo transfirió sobre nosotros. Por eso decimos que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo de Cristo, sí, pero ¿qué más? Sobrenatural. La iglesia es un cuerpo sobrenatural. Nosotros somos un grupo sobrenatural. Tenemos habilidades y características y poderes sobrenaturales. No son tuyos y míos. No lo son. Son de Dios. Pero Jesucristo nos los ha transferido a nosotros. Busca Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 17, dice lo siguiente y lo voy a explicar en esta mañana porque este ha sido un texto bíblico que ha traído en algunas ocasiones un poco de discusión dentro y fuera de la iglesia. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. Esto lo dice Jesús. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. ¿Habían qué cosa? Señales. Ahora, aquí hay varias cosas que se mencionan en este texto bíblico que quiero explicar cuidadosamente. Número uno, este no es un texto bíblico que ha quedado, este no es un texto que ha quedado sellado para que funcione así 100%, porque hay algunas cosas que se dicen en este texto bíblico que tú sabes que ni tú ni yo hacemos, ni quizás pensemos hacer. Dice allí, por ejemplo, algunas de las señales, dice, en mi nombre expulsarán demonios. ¿Quiénes de ustedes han expulsado algún demonio de alguien en alguna ocasión? Nadie. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo, pero no muchas veces. Quizás en 27, 28 años que llevo de pastor,
Quizás me ha tocado unas 3 veces, 4 veces cuando más. La última vez que participé de una expulsión de demonios, una liberación que se llama, fue hace como unos 5 o 6 años atrás, en la ciudad de Miami, con una jovencita que asistía a la iglesia que yo pastoreaba. Y no fue algo fácil, ni fue algo agradable tampoco, porque parece que has corrido 20 millas del agotamiento físico que hay. Después uno no se puede parar de la silla, porque tú tienes que luchar con el demonio que está dentro de esa persona, espiritualmente hablando. Pero eso es un poder que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. Pero no es fácil desarrollarlo ni hacerlo. Sin embargo, es una señal que Jesús le dio a los creyentes, pero tenemos que desarrollarla. Dice también hablarán en nuevas lenguas. Y esto ha sido un problema con esto de hablar en nuevas lenguas. Porque la mayoría de las personas que tienen inclinación a la cuestión de hablar en lengua dicen, mira, aquí dice que los cristianos tienen que hablar en lengua. No, cálmate. Nosotros creemos en don de lengua. Yo creo en el don de lengua, es bíblico. Pero este don de lengua, este hablar en lenguas o nuevas lenguas, no es el hablar en lenguas espirituales. En la Biblia hay 2 tipos de don de lengua. 2. Uno es el don de lengua espiritual, que es la adoración a Dios, del cual habla 1 Corintios capítulo 13, por ejemplo, donde nosotros vamos a usar el hablar en lengua, y esto es algo que muchas iglesias no creen en esto. Nosotros sí creemos, yo creo como pastor en el don de lengua, pero 1 Corintios capítulo 13 da ciertas recomendaciones muy específicas de cómo y cuándo hablar en lengua. Y es una forma de adoración a Dios, de expresión fuera de lo natural. Sin embargo, este hablar en lengua, en esta ocasión, es el hablar en lengua de Hechos capítulo 1, versículo 8. Donde en Hechos 1:8 Jesús fue quien le dijo a la iglesia, lo cuenta ahora Lucas. Lucas dice que Jesús le dijo a la iglesia, mas el día que venga el Espíritu Santo recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en el resto de la tierra. ¿Entiendes? Es decir, me serán testigos. Las lenguas estas era un don que recibía la gente como señal para poder predicar el evangelio. Tanto es así que si te vas inclusive al último texto bíblico que nosotros leímos hoy, dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra, confirmaba su palabra con las señales que les acompañaban. Es decir, este hablar en nuevas lenguas no es el hablar en lenguas espirituales, arranca la baranda, no, esto no es. Es lenguas que transmitan el mensaje de salvación. Inclusive en el libro de los Hechos mismo, al principio cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo, lo que se llama el Pentecostés, dice ahí ese mismo texto bíblico de que había mucha gente allí reunida, griegos quiere decir que no eran judíos, y escuchaban a los apóstoles y decían, pero ¿cómo esta gente habla el mismo idioma que nosotros? Y se entendían. Las lenguas espirituales son para los cristianos solamente, pero aquella gente no eran cristianas ni eran espirituales, eran bien carnales y bien mundanos. ¿Y cómo es posible que entendían las lenguas que hablaban los apóstoles? Entonces los apóstoles no estaban hablando lenguas espirituales, estaban hablando una lengua, un idioma, donde ellos podían comunicar el mensaje de salvación. A lo mejor tú vas a decir, ¿y cómo es posible? Bueno, si tú, y déjame decirte de que hay testimonios de esto que voy a decir ahora. Ha habido misioneros que se han ido a China, por ejemplo, lugares como China. Ellos nunca han estudiado chino. Y le han dicho, Señor, yo quiero ir a compartir el evangelio de China. Y han llegado a China y han compartido el evangelio sin haber estudiado el chino en ningún momento. No estoy diciendo en este momento que llegaron allí y hablaron el chino perfectamente, no. Pero cuando tú te pones en las manos de Dios, número 1, empiezas a desarrollar un idioma de comunicación con la gente que no tiene que ser ni en inglés, ni el chino, ni el español. Pero número 2, entonces el poder del Espíritu Santo te va a permitir aprender el idioma de ellos y hablarlo. Y en muchas ocasiones la gente se va a quedar, hasta tú mismo te asombres. ¡Wow! Alguien me preguntaba en una ocasión,
cuando nosotros, por ejemplo, enseñábamos aquí inglés y español, o cuando yo muchas veces predicaba inglés y español y tuve que ir para atrás y para adelante, y alguien me dijo, ¿y cómo tú haces eso? Digo, no sé. No, yo no tengo, nunca me he puesto a estudiar ni a practicar para eso. Es más, me equivoco en español y me equivoco en inglés. Y cada vez que me equivoco, ahí está Feliciano, que es el apuntador. Me equivoco en los dos idiomas. Pero cuando uno predica, escucha, no cuando uno habla, cuando uno predica, el que habla por detrás de uno es el Espíritu Santo, que es sobrenatural y nos da el poder sobrenatural de poderlo hacerlo en inglés y en español. Y si tuviera que usarlo en otra lengua también, lo podríamos hacer. Yo lo creo. Por eso dice allí que una de las señales es hablar en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos, o tomarán en sus manos serpientes. Yo te voy a decir una cosa, hermanito, de ustedes el más espiritual, tú me vas a decir a mí que porque tú seas cristiano y tengas el poder de Dios, vas a ir a andar agarrando serpientes por ahí. No, si yo estoy seguro que si de pronto tiro una serpiente aquí, la mayoría de ustedes se van a mandar a correr. Algunos van a decir, llegó el diablo. Es más. Voy mucho más allá. Algo muy típico entre los cristianos es que cuando ven a alguien que manipula serpientes y eso con facilidad, y los niños lo hacen en muchas ocasiones, dicen, ese tiene algo que ver con el diablo, tiene algún negocio con el diablo, porque mira cómo anda con la serpiente. Sin embargo, dice aquí de que los creyentes iban a tomar en sus manos serpientes. Dice, y que cuando beban algo venenoso no les dará daño alguno. Déjame explicar lo que quiere decir esto. No quiere decir de que los cristianos iban a salir a estar agarrando la serpiente. ¿Y por qué Cristo Jesús habló de serpiente? Porque simplemente los cristianos de aquel tiempo no vivían en un medio ambiente donde tú y yo vivimos ahora. Con todo y eso, aún donde nosotros vivimos hoy, se nos meten las serpientes de vez en cuando. Yo no sé tú, pero en mi casa yo tengo una. En el patio de la casa hay una así grande, como 4 pies o 5 pies. Y bastante gruesa. Se ha criado ahí, yo no la he matado. Yo la encontré en una ocasión, me acuerdo, yo andaba cortando la hierba y la encontré, estoy hablando hace como 4 o 5 años, y era más o menos así, y yo la cogí por la cabecita, y no lo hice basado en este texto bíblico, porque te quiero decir, tenía guantes cuando la agarré por si acaso. Y yo se la enseñé a Luisa por la ventana, mira, y Luisa empezó a dar gritos, y Luisa estaba adentro de la casa, y empezó a dar gritos, y yo estaba afuera con la serpiente. Digo, no, pero esta serpiente es buena, esta no es de las malas venenosas. Y algunas no son malas porque lo que hacen es que se comen los insectos. Y si tú tienes en tu casa, ¿cómo se dice? Hierba San Agustín, que le cae los chinchbugs, si quieres eliminarlo, tira una serpiente allí en el jardín de tu casa. Y eso se comen todos los bichitos chinchbugs. Si tú no lo sabías, eso lo aprendí aquí de los campesinos también. ¿Okay? Y bueno, yo la dejé allí. Y bueno, él ha buscado su casa, la hizo a través de unos bushes, de unos árboles que están a la orilla de la casa. Y como nosotros en el frente de la casa tenemos una fuente de agua, y yo me he dado cuenta ahora, y en algunas ocasiones le he filmado, le he tomado fotografía, que ella va una vez al día por lo menos, va corriendo por la orilla de la casa, y va al frente a tomar agua allí en la fuente. Yo la voy tomando agua, pero ya está así, de este tamaño. Ya es grande. Eso yo no la toco, yo la dejo ahí, no me molesta. Se comen los bichos. Se comen los ratones, sí, tú sabes, toda esa serie de cosas. ¿Ve? Ahora, eso no es muy común, porque yo sé que yo estoy contando esto hoy y muchos de ustedes están como, ¿será verdad? Bueno, pregúntale a Luis. Pero ustedes saben de que aquí es muy común, en donde nosotros vivimos, de que hay culebras o serpientes. Es más, en muchas ocasiones las ves muertas en la carretera porque cruzan y los carros la aplastan, lo sabes. Pero en este lugar donde estaban los apóstoles, donde Cristo Jesús estaba hablando ahora, era todavía mucho más común. Mucho más común. Entonces, como los apóstoles se iban a encontrar mucho con serpientes, entonces por eso es que Jesús dice ahora, van a poder agarrar las serpientes con las manos y no va a haber problema. Pero es más o menos como si nos dijeran a nosotros, no sé, te vas a enfermar del flu, del catarro, y no te vas a morir. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfermamos más de catarro que lo que vemos una serpiente. ¿Sí o no? Claro. Por eso es que Jesús puso el ejemplo de la serpiente. No vayas a pensar que es porque ahora todos los cristianos, vamos a andar tocando la serpiente. No, cuidado porque te picas y te puedes
te puedes morir. Tenemos que tener mucho cuidado en diferenciar entre lo natural y lo supernatural. ¿Cuándo es supernatural y en qué momento específicamente? Lo mismo pasa ahí cuando dice, y cuando beban algo venenoso no les dará daño alguno. Ay, padre, si tú sabes que a veces que tú tomas la leche un poquito echada a perder y tienes que mandarte a correr para el baño. Entonces, ¿cómo tú vas a decir de que no? Porque la palabra dice. La palabra dice. Entonces no te quejes cuando vayas al restaurante y te saquen una comida de esa vieja. Porque la palabra dice de que tú te vas a comer la comida y que no te va a pasar nada. Cómetela, disfrútala. Ve cómo no es así, de esa forma. Tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos este tipo de enseñanza. Sin embargo, dice también aquí, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y a lo mejor tú estás pensando, pastor, pero si una cosa no puede pasar, a lo mejor no puede pasar la otra. Es cierto. Te voy a decir por qué. Yo soy de los que creo, básicamente, y lo hemos hecho anteriormente aquí, hemos sido nosotros testigos de la sanación de muchos enfermos en esta iglesia. Dios ha sanado a muchos enfermos y lo hemos dicho anteriormente. Esta es una iglesia que ha visto la mano de Dios en prodigios y en milagros a través de los años. Sin embargo, ha habido muchos enfermos que no se han sanado. Y tu esposo fue un caso por el cual oramos. Y lloré por él en su casa. Y oramos aquí inclusive el domingo antes de que él muriera. ¿Tú estabas presente? ¿Quién más estaba conmigo ese día? Luis y Carmen. Ajá. Y tú también estabas. Ajá. Estábamos ahí parados inclusive. Y estabas tú y oramos sobre él y pusimos nuestras manos sobre él y le pedimos al Señor, Señor, sánale. Y él falleció como 3 días después. Y uno dice, pero Dios mío, lo sanó, es cierto, lo sanó. Lo sanó porque él está sano ahora. Nomás que no lo hizo dentro de las expectativas nuestras. Sobrenatural. Ay, curioso, qué bueno eso. Eso quiere decir entonces que nosotros no vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos. No, dice aquí que una señal de los cristianos es que nosotros vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos. Y cuidado, atención, no es que nosotros vengamos y pongamos la mano solamente sobre las personas. Quiere decir, poner las manos sobre el enfermo quiere decir orar por el enfermo. Orar por él. Y dice allí, y sanarán. En realidad, nosotros hemos visto en esta iglesia, si cogemos, por ejemplo, vamos a decir, tenemos 10 ejemplos de personas por las cuales hemos orado y se han salvado 7 y han muerto 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir orando o mejor no? Claro que sí. Porque nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas por las cuales hemos orado se han sanado físicamente y todavía están entre nosotros. No porque 1, 2 o 3 fallezcan y vayan a la presencia del Señor, quiere decir esto pierde la validez. No, no es así. Y nosotros entonces seguimos creyendo de que una de las señales sobrenatural de la iglesia es que nosotros tenemos el poder de orar por una persona y esa persona dice, se va a sanar, se va a sanar. Y al final otra vez decimos de que Jesucristo, es decir, ¿cuál es la respuesta? Después que Jesús da esa enseñanza, señal, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Dice allí, los discípulos salieron y predicaron por todas partes. No dice los apóstoles, dice los discípulos. Los apóstoles eran los 12 que había escogido el Señor. Los discípulos eran todos los que seguían a Cristo Jesús, no solamente los apóstoles, todos los cristianos. Por eso decimos, hermanito, el trabajo no solamente evangelístico, sino de otras características en la iglesia, no es solamente para nosotros los pastores, es para todo creyente. Dice aquí los discípulos, todo el mundo se puso a trabajar, se puso a hacer lo que tenían que hacer. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Pero en esta mañana no vamos a poder concluir sin hacer una pregunta primero. ¿Qué hacer entonces para vivir una vida sobrenatural? ¿Qué necesitamos hacer para vivir una vida sobrenatural? Y tú tienes allí en tu enseñanza en el día de hoy algún espacio para llenar en la guía de estudio. Número 1, lo primero que vamos a hacer es ten intimidad con Dios. Fomenta la intimidad con Dios. Dice Salmos capítulo 25, versículo 14, Salmo 25, 14, el Señor brinda su amistad
a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Cuando nosotros conocemos a Dios íntimamente, Dios nos comparte con nosotros misterios y cosas sobrenaturales y diferentes. Pero Dios no va a compartir absolutamente nada con nadie que no tenga intimidad con Él, que no lo busque. O tú compartes las cosas así tan fácilmente con la gente que tú no conoces. Claro que no. Lo hacemos con la gente que nosotros conocemos íntimamente. Lo mismo pasa con Jesús. Nuestra relación con Jesús, cuando yo recibo a Cristo y le entrego mi vida a Cristo, entonces comienza una nueva vida, se supone, de intimidad con Cristo Jesús, donde yo comparto con Cristo mis problemas y mis necesidades, mis debilidades. ¿Tú nunca has compartido con Cristo tus debilidades? Y tú vengas y le digas al Señor, Señor, yo sé que tú lo sabes, pero mira, mi debilidad es esta. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea tu debilidad que te haga pecar. Puede ser, no sé, la comida, el sexo, el cigarro, la bebida, el juego, la pornografía, el chisme, ouch, no sé, lo que tú quieras. Señor, esta es mi debilidad. Había una hermana que decía, pastor, usted sabe que yo soy muy chismosa, pero estoy tratando de hacer todo lo posible para no ser chismosa. O hermana, vamos a orar por ti. Dice, pastor, ¿te enteraste esta semana lo que pasó? Digo, pero ahí en el momento, en el mismo, pero ven acá, pero si acabamos. Y ahí darle otra vez con la cosa. Y siempre, ella estaba consciente de que ella era chismosa. Pero tenía problemas con eso. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, claro, porque yo creo que tú entiendas, ni tú ni yo nos ponemos ahí públicamente a hablar de nuestras debilidades, ¿sí o no? ¿O tú sí lo haces? Cuidado con eso de que vamos a exteriorizar nuestros pecados. No. A nadie le interesa tu pecado, solamente a Dios. Solamente a Dios. Sí, se suena cómico. Y muchacha, yo he visto algunas cosas por ahí cuando la gente empieza a decir más que no nos conviene. Eso solamente es entre tú y Dios. En intimidad, cuando tú estés en intimidad, cuéntale a Jesús tu debilidad. Señor, este es mi problema, esta es mi debilidad. Yo necesito ayuda con esto. Dice Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no los llamo siervos, dice Jesús, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todos los que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Cuando nosotros entramos dentro de una relación íntima con Cristo, entonces nos empieza a revelar los secretos de su casa. Porque dice ahí, fíjate lo que dice aquí Jesús, porque todo lo que a mi Padre le oí decir. A no ser que tú seas parte de mi familia, entonces tú vas a conocer mi intimidad. Porque un gran problema de mucha gente es de que le gusta hablar todo lo que pasa en la casa. Y después cuando lo critican, ¿y por qué me critican? Dice, porque tú le dices a todo el mundo lo que pasa en tu casa. Las cosas íntimas se mantienen en secreto. En boca cerrada no entran moscas. Qué bien lo saben. Ese versículo se lo aprendieron bien. Las que no se dicen es correcto. Las mejores palabras son las que no se dicen. Pero sin embargo, dice Jesús que por la intimidad que nosotros tenemos con Él y por la relación que ahora hemos comenzado con Cristo porque somos parte de la familia de Cristo Jesús, entonces Jesús nos empieza a contar los secretos de su Padre. Solamente en intimidad. Y solamente en intimidad nosotros empezamos a recibir la sobrenaturalidad de Dios, de Cristo Jesús. Número 2, estudia la Biblia, la palabra. Estudia la palabra. Porque no vamos a poder conocer a Dios ni a Jesús si no estudiamos la Biblia. No hay forma. Es más, no hay forma de tener comunión con Jesús si no estudiamos la Biblia, porque esta es la forma que lo conocemos a Él. Y hablando de intimidad también, acuérdate una cosa, desarrolla tu plan de oración. Diario. Y cuando uno aprende a tener una comunión con Cristo Jesús privada, íntima, diario en oración, te vas a dar cuenta de que una vez al día no es necesario. No es suficiente. Y uno va a hacerlo entonces 2 veces. No tienes que echarte 1 hora orando. Es mejor orar 1 minuto varias veces al día
que 1 o 2 horas al día, si tú no lo sabías. Pero estar en contacto continuo con Dios en oración. Pero estudia la palabra, estudia para que descubras el Dios en el cual nosotros leemos. Y número 3 y último en esta mañana, y con esto concluimos, activa tus dones. Activa tus dones. Dios nos ha dado dones a nosotros y uno de ellos es el don sobrenatural porque somos parte de un cuerpo sobrenatural. Actívalo. Es algo que Dios ha puesto en nosotros. Reclama eso que hay en ti, que cuando tú tienes un problema, tú tienes la autoridad de venir delante de Dios y decir, Señor, yo quiero que tú me ayudes a resolver este problema sobrenaturalmente. Ya yo no puedo hacer nada más. Cuando tú corres y corres y corres, chocas contra la pared, ya no puedes hacer nada. Y tratas de subir la pared, pero no puedes. Ahí es donde dices, Señor. Y de pronto tú sientes así, como hacen así, te levantan y te brincan el muro. ¿No escuchaste la noticia ayer? Escucha esto. Esto es sobrenatural. En el día de ayer, dieron una noticia en Colombia que una niña se cayó de un 18 piso y se salvó. Está viva. Está delicada en el hospital, pero está viva. ¿Ustedes lo escucharon? Está ahora la interrogancia de si fue que la niña se cayó o la tiraron, porque dice un muchacho de que él había visto cuando la niña cayó que había un adulto con ella y que la niñita estaba sentada afuera y entonces es posible que alguien lo haya tirado, lo empujó, a lo mejor fue un accidente, a lo mejor fue un accidente por una bobería. Entonces hay veces que gente cometen bobería y se ponen a jugar con los niños en la orilla del balcón y cosas así, pudiera ser, no sabemos. La cosa, el centro de esto no es eso, el centro de esto es que la chiquita se cayó, una niñita que no se tendrá quizás 6 años, se ve chiquitita, y se cayó de un 8º piso, son como unos 150 metros. Escúchame, eso, digo, 8º no, 18 pisos, oye, eso es altísimo, 18 pisos es altísimo. 18 pisos es altísimo. Y mientras yo escuchaba esa historia, decía la reportera, no sabemos cómo fue posible que esa niña se salvara. Y yo pensaba entre mí, un ángel. Un ángel. No es otra cosa. Un ángel. Cuando esa niña cayó, sea accidente o intencional, Dios tuvo que mandar un ángel. Eso es sobrenatural. Y la dejó caer así. Dice que la dejó caer sobre unos bushes, unas plantas, que amortiguó su caída. Y la muchachita pues quedó inconsciente y demás. Pero la revivieron y está viva, digo, delicada, pero está viva. Entonces tenemos que nosotros también activar nuestros dones como cristianos. No tengas miedo, escúchame bien, hermano. Iglesia, atención, no tengas miedo cuando haya un enfermo, venir y poner las manos y decir, voy a orar por ti. Y decir en el nombre de Cristo Jesús, voy a activar el don que Dios me ha dado. Y pon tus manos sobre esa persona y ora por la sanación de esa persona. No tengas miedo de hacerlo. No tengas miedo en hacer liberación espiritual cuando una persona está endemoniada. ¿Sabes lo que pasa? Te voy a decir qué es lo que pasa porque la mayoría de los cristianos no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque no están preparados es una razón, pero hay otra razón mucho más fuerte. ¿Saben por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué? No. Miedo, temor, falta de fe, todo eso. La razón número 1 por la cual muchos cristianos no activan sus dones es porque están en pecado. Y cuando tú estás en pecado, es el mismo Espíritu Santo que te dice, ¿Are you ready? ¿Tú estás listo? ¿Tú estás seguro que tú estás listo para poner las manos sobre alguien? Y decirle al Señor en el nombre de Cristo Jesús, te declaro sano en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, declaro de que salgas del cuerpo de esta persona y no le hablas a la persona, le hablas al espíritu que está en esa persona, al demonio. Pero muchos cristianos conscientemente saben que ellos están en pecado y no están listos para hacer lo que deben de hacer. Iglesia, tenemos que venir delante de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y entender de que si nosotros queremos recibir el poder sobrenatural que Dios ha impartido sobre nosotros, es decir, ya no es recibirlo, ahora estamos hablando de activarlo,
porque ya lo hemos recibido. Eso es algo que nosotros tenemos, ¿ok? Es activarlo. Para poderlo activar, nosotros necesitamos tener una vida santa delante de Dios. Pero cuando llevamos una vida íntima con Dios, vamos a llevar también una vida santa, te vas a dar cuenta. Porque la vida íntima con Dios nos va apartando del pecado y nos va apartando del pecado. No quiere decir que dejamos de ser pecadores, lo somos en muchas, es decir, hasta el día que Cristo venga, pero ya no vamos a practicar el pecado y vamos a ser mucho más santos, quiere decir vamos a ser muchos mejores. Seguimos necesitando de la gracia y el amor de Dios y la misericordia de Dios, pero vamos a seguir siendo mucho mejores delante de los ojos de Cristo. ¿Cómo nos ve Cristo? ¿Cómo ve Cristo Jesús a la iglesia en estos momentos? Debemos de preguntarnos. Y nos vamos a dar cuenta de que de esa forma, cuando yo estoy viviendo una vida santa, mira, el activar los dones es algo, ya no es de nosotros, es de Dios, es Dios. Es automático, es algo que simplemente yo me siento ya impulsado a hacer eso, a poner mis manos sobre los enfermos, a poner las manos sobre una persona atada, a orar por una persona que tiene un problema económico, lo que sea. Tú te vas a dar cuenta de que entonces la vida en santidad, el contacto con Dios, buscarlo en oración, buscarlo a través de su palabra, servirle, amarlo, la entrega de nuestra vida a Cristo Jesús, es lo que hace entonces de que nosotros descubramos lo que realmente es una vida sobrenatural. Búscala. Dios ya te lo puso en la mano.